aquí tenemos un problema en corriente directa. Entonces nos dice que el circuito es este. Bien, aquí podemos decir que el voltaje 3 es igual que el voltaje del capacitor, ya que estos dos elementos se encuentran en paralelo. Y por conceptos generales sabemos que si se encuentran en paralelo, el voltaje va a ser el mismo y la corriente se va a dividir. Bueno, entonces lo podemos representar de esta manera, donde la bobina se va a representar como un cortocircuito y el capacitor se va a representar como un circuito abierto. Vamos a reducir el circuito para tenerlo un poco más claro y poder calcular el voltaje en la resistencia 3. Esta resistencia con esta resistencia está en serie, por lo que vamos a sustituir en la siguiente fórmula, que dice que la resistencia de A, que va a ser la nueva resistencia, es R1 más R2. Sí, tenemos que R1 vale 75 ohms y R2 vale 68 ohms. Si lo sumamos nos da 143. Por lo que el circuito nos va a quedar de esta manera. Ahora, para calcular el voltaje en la resistencia 3, vamos a ocupar el divisor de voltaje, ya que el problema nos da una fuente de voltaje y esto se hace más fácil el problema. Esta es la fórmula del divisor de voltaje, que nos dice que va a ser igual a la resistencia que queremos, en este caso es 3, sobre la resistencia total por la fuente de voltaje. Sustituyendo nos va a quedar de esta manera. El voltaje en 3 es igual a la resistencia en 3 sobre RA más R3, que son las resistencias que están interviniendo, por la fuente de voltaje. Sustituyendo los valores, nos va a quedar que el voltaje 3 es igual a 47, porque la resistencia 3 vale 47, sobre 190, la suma de 143 más 47 nos da 190, por 3, que es el valor de la fuente. Esto nos da un valor de 0.7421 volts. Y por lo que decía antes, el voltaje 3 va a ser igual al voltaje del capacitor. Por lo tanto, sabemos que el voltaje del capacitor es igual a 0.7421 volts. Ahora vamos a calcular el voltaje en 1 para poder calcular la corriente en la bobina. Tenemos la fórmula del divisor de voltaje y la vamos a sustituir. Voltaje 1 es igual a la resistencia 1, que es la resistencia que queremos encontrar, sobre R1 más R2 más R3, porque son las resistencias que están interviniendo por la fuente de voltaje, que es 3 volts, y la vamos a sustituir los valores. R1 es igual a 75 ohms entre R1 más R2 más R3, nos da un valor de 190 por 3 volts, que ese es el valor de la fuente que nos da el problema. El voltaje en 1 va a ser igual a 1.1842 volts. Ahora con este valor de voltaje vamos a usar la ley de Ohm para poder obtener la corriente. Tenemos que la ley de Ohm es igual al voltaje por la resistencia por la corriente. Despejando la corriente, nos queda que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Para calcular la corriente en 1, vamos a tener que voltaje 1 sobre resistencia 1. Y esto, sustituyendo valores, nos va a dar voltaje 1, que lo tenemos aquí arriba, 1.1842 sobre R1, que vale 75 ohms. Esto nos da un valor de 0.0157 amperes. La corriente 1 es igual a la corriente de la bobina. Por lo tanto, la corriente de la bobina es igual a 0.0157 amperes.